Por favor, en caso de que no lo vean, pueden hablar ahora. Listo, entonces todo esto comienza con cuando iniciamos el proceso, cómo nos enteramos de que MSC existía. Para los que no lo saben, nosotros este proceso de la visa B3 lo hicimos con una empresa llamada MSC Migration USA. Antes se llamaba diferente, ahora ya se llama como, creo que así aparece en el NIT, aparece en la website. Entonces pueden buscarla por internet, completamente abierta. Está legalmente constituida, creo que en Colombia, en Estados Unidos y si no estoy mal en Argentina, pero sí seguro está en Colombia y en Estados Unidos. La sede principal creo que queda en Miami, sin embargo ustedes pueden confirmar toda esta información directamente con ellos. Así que esta es una foto clara de lo que éramos Carlos y yo hace 4 años. Era más o menos mayo del 2020. Nosotros hasta ahora empezamos a ser novios, estábamos planeando qué hacer después de graduarnos de la universidad, teníamos demasiadas ideas, pero la mayoría de ellas se desarrollaban en Estados Unidos y sabíamos que la llegada acá iba a ser complicada en caso tal de no tener residencia. Y no sabíamos qué hacer para tener residencia. Estábamos en una situación un poco compleja porque, claro, no es fácil migrar a Estados Unidos. Creo que es uno de los países, yo diría que de los más complicados para obtener papeles, y no queríamos ningún otro medio para venir a vivir acá. Queríamos que todo saliera bien y hacer las cosas como se deben hacer. Así que Carlos, en una de sus búsquedas y sus investigaciones, llegó a un evento de inversión y de cómo vivir en Estados Unidos en el Club El Nogal en Bogotá. Ese día Carlos fue y conoció a Manuel Liévano, que es el CEO de MSC, y ahí tuvo la oportunidad de conocer el proceso completo, con las etapas y con los costos. La visa B3 es una visa basada en empleo de tercera categoría. Tercera categoría significa que son empleos no calificados, es decir, que no necesitas una experiencia específica para poder desarrollarlos. Obviamente necesitarás un entrenamiento y necesitarás de pronto en algunos saber una que otra cosa, pero no es obligatorio siempre tener conocimiento en el área que vayas a desarrollar. Es por eso que en Estados Unidos en ocasiones pasa que las personas no quieren hacer cierto trabajo por mucho tiempo, o hay mucha rotación de personal y las empresas sufren muchísimo por eso y pierden muchísimo dinero contratando tantas personas al año. Entonces estos son los tipos de empleos que aplican para la visa de B3. Acá te coloco como en serio una pregunta para ti, una pregunta en caso tal de que no hayas iniciado el proceso todavía. Si te gustaría obtener una visa que te permitiera vivir y trabajar en Estados Unidos con tu familia sin experiencia o en la posibilidad de obtener nacionalidad en un futuro. Acá les coloco de verdad que es 100% legal, está 100% comprobado de que acá se necesita mano de obra, de que hay empresas que de verdad no saben cómo conseguir a una persona que le dure más de 1, 2, 3 meses haciendo un trabajo, porque realmente son trabajos duros, no les puedo mentir. Obviamente depende del trabajo que ustedes escojan, pero sí he escuchado de diferentes historias donde realmente el trabajo pues genera esfuerzo físico y mental. Entonces pues por esa razón supongo que las personas acá o no quieren hacerlo o no duran mucho en él, pero pues tampoco crean que es del otro mundo. O sea, todo es posible siempre y cuando pues uno se esfuerce y uno esté mentalizado a que tiene que hacerlo. Acá les voy a colocar más o menos cómo se va a desarrollar este workshop. Esta era como una mini introducción. Vamos a hablar de los requisitos, de cómo iniciar el proceso. Vamos a ver cómo fue que escogimos el sponsor. Vamos a ver el contrato y la primera etapa del proceso. Vamos a hablar de la segunda etapa, que es la I-140 y el procesamiento premium, que es una manera de avanzar un poco más rápido en esa etapa. Vamos a ver la etapa de la DS-260, que es la etapa consular. Vamos a hablar de la cita en la embajada, vamos a hablar de casos de éxito y por supuesto vamos a hablar de nuestra llegada a Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos de esta visa? Como no requiere tanta experiencia como tal, los requisitos es que tengas el diploma del high school. En Colombia se le dice bachillerato, en México preparatoria y bueno, dependiendo de tu país, pues ya sabrás que es como el colegio. Necesitas el certificado de matrimonio en caso de que lo vayas a presentar de manera familiar, o sea, con tu pareja. Necesitas el inglés necesario al finalizar el proceso. Y digo al finalizar porque muchas personas inician con un inglés más o menos básico, pero a medida que avanza el proceso, pues se ponen a la 10 a estudiar, juiciosos, juiciosas, y de esa manera pues ya terminan con un inglés intermedio. No les voy a decir que requieren un inglés avanzado, no es necesario, pero sí es mejor de verdad, no solo por el proceso, sino por ustedes mismos y lo que les espera aquí, y de verdad fuerza psicológica y todo, que tengan inglés. Es demasiado importante para todos los que estamos aquí y por eso se los aconsejo.
Y por último, mucha paciencia y ganas de trabajar cuando lleguen acá, que eso sí que se necesita. ¿Cómo iniciar? La manera de iniciar es desde cualquier país del mundo. Obviamente hay algunas excepciones, pero eso ya lo tiene la agencia específicamente, en caso tal, pero pues nosotros podemos aplicar. En caso tal de que inicies desde tu país, es obligatorio el proceso consular, es decir, si finalizas o si avanzas tus etapas en Colombia, tienes que tomar la cita consular en Bogotá. Yo creo que es posible en caso tal de que se muden o hagan un estudio en el exterior. Por ejemplo, nosotros nos fuimos para Australia y en caso tal de que ya sepan que se van a quedar allá mucho, mucho tiempo, pues pueden creo que hacer el cambio para tomar la cita en otro país, pero esto deben confirmarlo con la agencia. Como les dije, no es nuestro caso y cuando no es nuestro caso no puedo asegurarles de que eso pase de esa forma. Es mejor que lo consulten. Pero sí sé de personas que me han hecho esa pregunta, entonces yo supongo que lo han intentado. También es posible hacerlo estando en Estados Unidos por medio de un cambio de estatus. El cambio de estatus que yo he escuchado que la gente lo ha logrado hacer es desde la visa de estudiante, que es la visa F1, la visa de intercambio, que es la visa J1, y una visa de trabajo, que hay varias, por ejemplo la H2B y creo que hay más. Vamos a pasar a cómo escogimos el sponsor. Cuando nosotros, como continuando un poco la historia inicial, cuando Carlos encontró MSC propiamente tenía unas vacantes disponibles. MSC es una empresa reclutadora, es decir, tiene sponsors disponibles con vacantes disponibles que necesitan personal y uno aplica a una de ellas. En ese momento creo que habían 3 opciones, una era Subway, la otra era Badger Bus, que es una empresa de buses acá en Madison, y la última es Stoughton Trailers, que es una empresa de trailers gigante que queda aquí en Wisconsin, y las 3 necesitaban pues personal. La que mejor pagaba en ese momento es Stoughton, era Stoughton, y además Carlos tiene como estudios en ingeniería mecánica y él en ese momento le pareció interesante, así que fue a esa a la que aplicamos. Todo este tema es directamente con MSC. MSC es el que tiene el contacto con los sponsors y los sponsors son los que patrocinan la certificación laboral. Es súper importante que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Estos sponsors van cambiando mensualmente. Yo sé que Stoughton ha estado casi siempre ahí disponible porque en serio que necesitan personal. O sea, de verdad, ahora que ya estoy acá y lo conozco, ya sé por qué razón necesitan personal. Entonces, igual pueden ustedes verificar cómo varían a lo largo de los meses y sé que hay disponibilidad en diferentes estados en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, creo que hay unos en Florida, en caso tal de que prefieran un clima un poco más tropical.